Muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros es un privilegio, un honor inmerecido el ser heraldo, el ser mensajero de esta hermosa y eterna palabra. Quisiéramos compartir en esta tarde un mensaje que lleva por título ¿Qué harás con Jesús? Parte 2. La semana pasada habíamos hablado de ¿Qué harás con Jesús? Parte 1. Y en verdad que nosotros, observando la conducta humana, vemos que el hombre tiene en su enjambre de microcircuitos en el cerebro una gran cantidad de contradicciones. A veces dicen lo que no querían decir o hacen lo que no quisieran hacer. El que es negro quiere ser blanco y el blanco quiere asolearse hasta ponerse negro. En fin, siempre están en un dime y direte. Aún en el aspecto espiritual existe en nuestra sociedad un mar de contradicciones. Por ejemplo, usted cuando compraba el almanaque mundial, cada año venía la información actualizada de cada uno de los países. Si usted tomaba el país Venezuela, usted veía ahí además de la población, la superficie en metros cuadrados, las costas, la producción de la parte agrícola, la producción petrolera, pero había una parte, religión, que decía 93% cristianos católicos. 93% profesantes del cristianismo. Si eso fuese así, esa misma fuente que proveía esa información del 93% saca luego campaña evangelizadora. Cuando se va a evangelizar, se evangeliza al que no tiene conocimiento de Dios, o sea, al inconverso o al que es ateo, pero no al que profesa creer en Cristo, o profesa o declara a Cristo como Señor de su vida. Entonces ahí encontramos una contradicción, porque si el país es totalmente o mayoritariamente cristiano, no hay necesidad de evangelizar. Eso es entre otras cosas. La semana pasada hablábamos de que era necesario que usted tome una decisión. ¿Por qué? Porque usted está en una disyuntiva con respecto a la persona de Cristo. O usted lo declara a Él Señor de su vida, o lo deja crucificado. Eso era lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a partir del segundo paso. Ya usted le declaró como Señor. A los que le declararon como Señor, entonces tienen una disyuntiva delante de ellos. O confían y le obedecen, ¿me entiende? O toma la vía de aquellos que lo dejaron crucificado. Así de fácil. No podemos entender el Evangelio de una forma diferente a esta. Cuando nosotros le declaramos a Él Señor de nuestra vida, debemos de forma imperativa, estricta obediencia. No es elección, obediencia, porque Él es Señor. En el griego es la palabra Kyrios, que traducido es amo, o sea, el que manda, el que tiene autoridad sobre mi vida. Cuando uno conversa con la persona para que presentarle el Evangelio, uno le dice, ¿quieres declarar a Cristo como Señor de tu vida? Al declarar a Cristo como Señor, usted está diciendo, si Él es Señor, yo soy su siervo. Y el siervo no refuta las órdenes de su Señor. El siervo está para obedecer lo que su Señor mande hacer. Entonces, ¿qué encontramos en medio de la iglesia? Encontramos que aquella contradicción de la que hablamos en la encrucijada previa persiste aún dentro de esta. Persiste la encrucijada. La contradicción. ¿Cuál? Él dijo así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Vamos a leer el texto, que eso está en Lucas 6, 46 al 48. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí
y oye mis palabras y las haces, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fíjense esto, esta declaración que Jesús hace es apelando o confrontando la contradicción que el hombre vive, o sus seguidores, o quienes confesaban creer en él. Y él les pregunta esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Está implícito de que el Señor manda y el siervo obedece. Pero él dice, ¿por qué no lo hacen? Y es lo mismo que uno pregunta hoy en las iglesias, en las congregaciones. ¿Por qué dicen que Él es su Señor y usted hace lo que usted considera que debe hacer, pero no hace lo que Él le manda hacer? Yo digo que esto es, además de una paradoja, es algo triste, porque todo esto tiene consecuencias. En lo inmediato y en lo mediato. En lo inmediato, porque la comunión con Dios no existe. Cuando uno entra o una persona entra en un estado de rebeldía, de no someterse a la autoridad de Cristo, entra inmediatamente en un estado de rebeldía o pérdida de la comunión con Él. Él hace un símil o una comparación y dice, el que me oye estas palabras, y quiero que subraye esto que sigue, y las hace. Le indicaré a quién es semejante. A un hombre que quiso edificar una casa y ahondó hasta conseguir la roca, el cimiento, aquello que era el fundamento necesario para levantar su casa. Y hasta que lo encontró, no dejó de ahondar y desde ahí, a partir de la roca, él edificó su casa. Ojo con esta palabra, la roca. Fundada sobre la roca. La roca es la respuesta que él le dio a Pedro cuando él le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él entonces a su vez le respondió a Pedro, le dijo, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es la palabra. La palabra Petros es una declaración que nosotros hacemos con nuestra boca. Cuando nosotros declaramos a Cristo como Señor, estamos fundamentando nuestra vida. O sea, ese es el fundamento sobre el cual vamos a edificar nuestra casa. Nuestra casa, nuestra vida, nuestro caminar, nuestra familia va a estar fundada sobre esa roca. Ahora, más que eso, es lo que está en el pasaje de Mateo. Vamos a buscar Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe, hermano y amigo, que hace años Dios me dio un mensaje sobre este texto y recuerdo perfectamente el título? El título se llamaba El día más triste de la iglesia. Y en otra oportunidad, sobre el mismo texto, hablamos sobre la permeabilidad de la iglesia. El asunto es que vuelve ahora otro escritor del otro evangelio, aquel era Lucas, este es Mateo, y este dice exactamente
un verbo que lo había dicho Lucas o que lo señaló Lucas. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todos ustedes, en algún momento, todos nosotros, en algún momento, cuando hicimos la oración de fe o cuando íbamos a ser miembros de la iglesia, declaramos que Cristo es el Señor de nuestra vida. Pero Él viene y dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Así que cualquiera lo puede declarar como Señor. Pero declararlo como Señor tiene implícito una conducta posterior a esa declaración. Y esa conducta posterior es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, el Hijo dijo así, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y cada palabra que Él decía, la palabra que yo hablo, no son mías. El Padre que me envió, Él me las dio. Así que las palabras encierran la voluntad del Padre, expresada a través del Hijo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre expresada a través del Hijo? Usted va a leer Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Esos 3 capítulos, lo que llaman el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte está no un decálogo, sino un código de leyes, de las cuales Jesucristo dijo, esto es lo que tienen que usted hacer ahora. ¿Oíste que fue dicho? Por ejemplo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso estaba en la ley. Y viene y dice, pero yo os digo, y mire el imperativo, amad a vuestros enemigos. Con razón los apóstoles dijeron, Señor, esta palabra es dura de llevar. ¿Quién la podrá llevar? Dice, amar, es una orden. ¿Quién dio la orden? El Señor. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Obedecer. No tiene otra opción. Si es Señor, tiene que obedecer. Y aquel que te diga que lleves una carga 1 milla, ve con él 2. Y aquel que te pide, dale. Y aquel que te hiere una mejilla, ponle la otra. Fácil. Fácil no es. Pero esa es la orden. La semana próxima vamos a hablar sobre un pasaje donde él señala que vendrá un día donde él va a separar de la manada a la derecha las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Y los justos responderán, ¿cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿O te vimos hambriento y te dimos comida? ¿O sediento y te dimos de beber? Y él va a responder así, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Déjeme decirle esto, la vida de un verdadero creyente no puede estar sin obras. Obras que reflejen su obediencia a los mandatos de su Señor. No puede estar sin obras. Porque si está sin obra es una triste paradoja. Es una triste y desgraciada contradicción de vida. Los que realmente dicen que han pasado de muerte a vida, que han pasado de criatura a hijo, que han pasado de enemigos a amigos, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo como un sello en su vida desde que creyeron, que han sido adoptados como hijos de Dios, no pueden estar sin obra, no pueden ser desobedientes a Él, sino lo más probable es que han caído en una estrepitosa mentira. Creen ser lo que nunca han sido. Eso es lo que puede ser. ¿Sabe por qué? Porque en el pasaje que leímos hace un momento en Mateo, dice, y os declararé. Oiga, siempre he dicho, póngale la vista a los absolutos de la Biblia. Él dice ahí, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir nunca? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios es entrar en una relación con Dios. Pero aquí dice, nunca os conocí. Nunca. La Biblia dice así, a los que antes conoció,
a estos también predestinó. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y si antes no los conoció, quiere decir que nunca los conoció. O sea que tampoco fueron predestinados, pero tampoco fueron hechos conforme a la imagen del Hijo. Nosotros no podemos ser exégetas a media. O decimos la verdad, o mejor nos callamos. Pero hay algo que cada uno tiene que confrontar su propia vida. Y su vida tiene que ser confrontada delante del espejo de la Biblia. Pablo dijo claramente allá en 2 Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando lleguemos a su presencia, dice la palabra que no seremos juzgados por la fe, no, sino por las obras. Y sabemos que habrá un día en que hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros, para entregar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero terminar con esto. Reflexione sobre lo que le estoy hablando. Considere lo que estoy diciendo. La Biblia dice en 1 Juan, probar los espíritus, si son de Dios o no. Si el que habla, habla en nombre de Dios o habla a modos propios. Pero usted debe hacer una consideración a eso. Mire por un momento el libro de sus hechos. No el hecho de los apóstoles, no, el libro de sus propios hechos. Usted, Pedro, Juan, Miguel, lo que sea. Usted, en su propia vida. ¿Y cuáles son los hechos que respaldan hoy su obra? Que esos hechos testifiquen a favor suyo. Y que uno se calle. Y que los hechos hablen. Esa es la mejor manera. Por eso yo digo que no es que yo me llame cristiano. No, es que la gente diga que soy cristiano. Es mejor así. Que las obras hablen de uno. Porque es fácil hablar. Pero esta palabra no es fácil llevarla. Pero hay que hacerlo. Y termino con esto. Nunca, jamás, el Señor pone una carga que no nos ayude a llevarla. Y nunca pone un mandamiento sin que con ella venga un galardón. Prepárese para los galardones que tienen aquellos que obedecen a Jesús como Señor. Dios le bendiga donde quiera que esté y esta palabra sirva para edificar.